énfasis, la clave es el prosperar espiritualmente. Y vimos que Dios usa distintas herramientas para ese prosperar y que el prosperar espiritualmente no es solamente un buen pensamiento, un buen deseo, sino que requiere compromiso. Decí conmigo compromiso. Porque a veces uno dice qué lindo, me gustaría y tiene la ilusión, pero para poder lograrlo, para poder concretarlo y en este caso prosperar espiritualmente, requiere compromiso. Y uno de ellos que hoy quiero que meditemos es el compromiso con la iglesia en la cual Dios nos ha establecido. Comprometernos con la iglesia, comprometerse con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver hasta el final y espero que te vaya con mucha más ganas que como la estás recibiendo ahora, que te vaya con una sonrisa, con gratitud, diciendo gracias Dios por la iglesia que me diste, donde me pusiste. Quiero servirte con todo mi corazón, quiero que me uses con toda tu fuerza en el lugar donde me has puesto. Amén. Por eso el título de la palabra es Mi iglesia, mi casa. Mi iglesia, mi casa. Que sea la iglesia, el lugar donde Dios te ha puesto, la célula que participás, las reuniones que venís, tu casa. Sea tu lugar donde vos tengas el encuentro, donde seas animado, fortalecido, donde te sientas en tu casa. Pero sientas ese sentido de pertenencia. Decí conmigo mi iglesia, mi casa. Mi iglesia, mi casa, es mía, es donde Dios me puso. Ese sentido de pertenencia, cuando uno no tiene ese sentido de pertenencia, es como un extraño, es como alguien que mira de afuera. Y entendemos que aquellos que vienen por primera vez o un tiempito, vean de afuera, estén viendo y nos están estudiando y dicen, a ver quién son estos locos. Pero tiene que llegar un momento que vos decís, esta es mi iglesia, esta es mi casa, acá estoy, acá doy lo mejor de mí y acá recibo de Dios para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el propósito de esta palabra es ese. El propósito de esta palabra es decirte que sin compromiso con la iglesia no hay prosperidad espiritual. Uno de los medios que Dios usa para que nosotros crezcamos, desarrollemos carácter, alcancemos madurez espiritual y eso nos habilite a todas las demás cosas, es la iglesia. Entonces yo quisiera que vos en esta hora abras tu espíritu para que cuando te vayas de aquí, Dios te esté ministrando a subir tu nivel de compromiso, a entender más estas cosas. Es decir, si uno solamente en la iglesia es un participante, alguien que viene cada tanto, alguien que escucha, que pasa un buen momento y se va, está bueno, pero eso no te va a garantizar crecimiento, no te va a garantizar madurez espiritual que te habilita para todas las demás cosas. Viene por un firme compromiso con la iglesia. Amén. Vamos a leer de nuevo la palabra yo digo tan doméstica, porque esta carta es como leer algo de todos los días en la vida de la iglesia. Y le dice Juan, vamos a leer nuevamente versículos 5 al 8 y vamos a saltar al 15. También vamos a leer el versículo 15. Y empieza entonces ahí la palabra. Querido hermano, le está diciendo Juan a Gallo, te comportas fielmente en todo lo que hace para los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Qué bueno cuando hay eso, cuando sucede eso. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarle hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad, en el evangelio, en la palabra. Y el versículo 15 cierra la carta y le dice, la paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Yo por eso le digo, no sé si la cercanía de la carta, la simpleza, lo lindo y lo que Dios nos permite hacer tiempo que estamos en la iglesia, estrechar lazos de amistad, de relación. Y encuentro esto, dice, tus amigos aquí te mandan saludo de los amigos de allá, a cada uno en particular. A pesar de las dificultades que esta iglesia tenía, a pesar de Diótrefes, versículos 9 y 10, que no le vamos a dar más tiempo hoy, ni le vamos a prestar más atención, pero que sabemos que era alguien que estaba sembrando discordia, división, conflictos, y que Juan iba a ir a poner las cosas en su lugar. A pesar de eso,
se puede ver en esta carta, en esta palabra, un buen ambiente de iglesia, una iglesia que está viva y una iglesia que está activa. Yo encuentro eso, que nosotros podamos entender cuánto necesitamos de la iglesia, cuánto necesitamos de nuestros hermanos para poder crecer y desarrollarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos de la iglesia, así conmigo, necesito de la iglesia. Y necesito estar comprometido con la iglesia. Y quiero hablarte en esto, ¿por qué necesitamos comprometernos con la iglesia? Porque es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos esté comprometido con la iglesia. Si alguien te preguntara por qué vas a la iglesia, por qué formás parte de la iglesia, la respuesta tendría que ser esa, porque es la voluntad de Dios para mi vida. Muchas personas dicen, ¿por qué va a la iglesia? Porque me invitó, porque tengo un amigo, porque tengo que tocar un instrumento, porque tengo que servir, porque tengo... Está bien, se entiende. Pero la razón que nosotros tendríamos que decir, ¿por qué estás en la iglesia? Es porque es la voluntad de Dios para mi vida. Es lo que Dios quiere para mí. Es el lugar por excelencia para crecer en nuestra vida espiritual. No hay un lugar donde vos puedas crecer espiritualmente, alinearte a lo que la palabra de Dios dice, como la iglesia. En la iglesia vas a recibir palabra, vas a recibir exhortación, vas a recibir oración, vas a recibir amor, vas a recibir sanidad de parte de Dios. Y en la iglesia también somos pulidos. Nuestro carácter es pulido porque las relaciones los unos con los otros requieren muchas veces ser pulidos en las cosas que nos gustan, las que no nos gustan y en las cosas que nos pasan. ¿Cuánto entienden lo que le estoy diciendo? Amén. De pronto algo en la célula no te gustó, pero no podés pegar el portazo e irte. Dios está trabajando, Dios te está puliendo para hacer las cosas mejor. De pronto hay cosas que suceden, pero uno tiene que entender que Dios nos pone en la iglesia, porque en la iglesia crecemos, en la iglesia nos desarrollamos, en la iglesia desarrollamos esa amistad que es tan lindo. Yo no sé si puedo expresarte lo que tomo ahí de la palabra cuando Él dice los amigos de acá. Y no está hablando de los amigos del boliche, son los amigos de la iglesia, son los amigos del ministerio, son los amigos de servir al Señor. No hay mejores amistades que las que se hacen en Cristo. Decirle que está a tu lado, no hay mejores amistades que las que se hacen en Cristo. A veces pensamos que las amistades del mundo, esto o aquello. No hay mejores amistades que las que uno puede hacer en Cristo. Un hermano en Cristo, una hermana en Cristo es de bendición, es de crecimiento. Por eso me gusta esa forma que le dice, te mandan saludos los amigos, le dice. Los amigos de la iglesia. Y dale saludo a nuestros amigos allá. Espero pronto ir y estar con ellos y compartir con ellos. Un clima de amistad. Eso nos ayuda a crecer. Y Dios nos pone en la iglesia a crecer. Vamos a la palabra, quiero leerte de la iglesia primitiva, la primera iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Fuerte. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o los que estaban siendo salvados. ¿Dónde los ponía el Señor a los que se convertían? ¿A dónde, por favor? En la iglesia. Jesús te puso en una iglesia. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos parte de una iglesia. No podemos crecer separados, no podemos crecer aislados, no podemos crecer. Uno puede mirar en la casa, hoy hay muchos medios, videos, puede mirar canales cristianos, son de tremenda bendición. Pero si vos querés crecer de verdad, tenés que ser parte viva y activa de la iglesia. Hay una expresión más que usa la Biblia que es muy linda, a mí me gusta mucho también, que está en Gálatas 6:10, cuando habla de la iglesia y le llama la familia de la fe. Dice Gálatas 6:10, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a la de la familia de la fe. Amén. Quiero decirte una cosa, la familia no se elige, la familia se nace. Nadie tuvimos la oportunidad de decir, o alguien te preguntó, ¿vos querés nacer con esta mamá y este papá? O alguien te dijo, ¿vos querés nacer y tener este hermano o esta hermana? En la familia se nace, la familia no se elige. Dios te hizo nacer en una iglesia. Tal vez si pudieras elegir, hubieras elegido otra cosa, pero es tu iglesia. En la iglesia se nace y es donde Dios nos pone. Es donde Dios quiere que trabajemos. Entonces, si uno no nace a la iglesia,
se siente un extraño. Yo no puedo nacer a Cristo y no nacer a la iglesia. Y si nací en una iglesia y hoy estoy en este lugar, tengo que nacer a la forma, a la visión de esta iglesia para encajar en esta iglesia. Dios me puso en este lugar para que yo crezca. Qué importante que es la familia de la fe. Dios nos pone en una iglesia para sacar de nosotros la mejor versión. Espero que se me entusiasmen un poco más, no sé si la humedad, si la lluvia. Dios te pone en la iglesia, Dios te pone en una célula, Dios te pone en la escuela de vida, Dios te pone un líder, Dios te pone a servir para sacar de vos la mejor versión. El potencial que Dios puso en tu vida. El mundo intentó de mil maneras sacar de vos y de mí lo peor. El mundo te ofreció miles de cosas para que la versión de tu vida sea la peor. Para que la versión de tu vida sea la de un infiel, una infiel, de una mala persona, de un violento, una violenta, de un abandonador, de un adicto, de lo que fuera. Eso es lo que hizo el mundo, querer sacar la peor versión de nuestra vida. Dios nos pone en una iglesia para trabajar en nosotros y sacar de nosotros la mejor versión. Nuestro compromiso con la iglesia no puede ser a medias. Nuestro modelo de compromiso es Cristo. Dice Efesios 5:25, esta palabra: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Aclaro para que nuestras hermanas no aprovechen este momento. Hermanos, les dije esta mañana también, si te lee este pasaje, vos decirle, pero lee el versículo anterior. Porque el versículo anterior es una palabra para ellas, es para los dos. Pero lo que nos ponemos en esta hora es en esto que acá dice: esposos, amen a sus esposas, y aquí está el modelo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nuestro modelo es Cristo. Él amó la iglesia a pesar de saber lo que la iglesia es. Que venimos con nuestros errores, con nuestras manchas, con nuestras faltas. Él sabía que mucha gente en la iglesia le iba a fallar. Él sabía que la iglesia un día será perfecta, pero mientras tanto es tan divina y tan humana. Están de Él y estamos nosotros que es tan humana. Pero Él la amó y se entregó por ella. ¿Por qué comprometernos con la iglesia? Porque la iglesia local es nuestro lugar de servicio. Decí conmigo, es mi lugar de servicio. Amén. Cristo hizo esto. Nos pone en una iglesia porque es nuestro lugar de servicio. Quizás no haya algo más efectivo para crecer y prosperar espiritualmente que el servicio cristiano. El servicio cristiano. No creo que haya en la iglesia una herramienta más efectiva para crecer que el servicio cristiano. La iglesia es un lugar de servicio. Quiero que volvamos al versículo 5 y 6 de la carta de Juan. Querido hermano, ¿te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos? Eso se llama servicio. Todo lo que haces por los hermanos, te comportas fielmente. Tu trabajo es un trabajo fiel, aunque no lo conozca. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu, amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Quiero que preste atención a esto. Lo que acabamos de leer es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Vos sabés que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es palabra de Dios para nosotros hoy. Qué interesante que es esto. Mira, quiero que tomes esto, por favor. Qué interesante que es esto que sucede aquí. Es de notar que en la carta Juan reconoce y destaca el servicio cristiano que Gallo hace por la iglesia, por los hermanos, por los evangelistas, por los pastores, por la gente que está sirviéndole. Qué interesante que es esto. ¿Por qué? Porque no destaca, no dice en ninguna parte de la carta qué buen predicador que eres. No dice en ninguna parte de la carta qué profeta que eres. No dice en ninguna parte de la carta qué apóstol que eres.
De hecho, podría ser, y es muy probable que Gallo haya sido un predicador, un maestro extraordinario. Pero lo que el Espíritu Santo quiso que quede grabado y que nosotros hoy tengamos presente, que lo que se destacaba de él era su servicio. El Señor así lo enseñó. Servicio es igual a crecimiento espiritual. Decí conmigo, servicio es igual a crecimiento espiritual. Mateo 20, 25, 28. Jesús llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Decirle que está a tu lado, entre nosotros no es así. No debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Querés crecer espiritualmente? Serví. Sé de bendición. Sé un facilitador. Sé alguien que esté dispuesto a colaborar en lo que Dios te llame a hacer para su gloria. Amén. Y versículo 27 dice: y el que quiera ser el primero, el que quiera prosperar en todas las cosas, el que quiera ser primero, ¿qué tiene que ser? Dice. ¿Qué debe ser? Esclavo de los demás, servidor de los demás. ¿Querés crecer? ¿Querés alinearte? ¿Querés que Dios te use? Estate dispuesto a ser un servidor en la obra de Dios. Amén. Y dice, versículo 28, así como el Hijo del Hombre, Él, Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es el modelo. Ese es el título para aquel que va a prosperar espiritualmente. Pero quiero que prestemos atención a algo. ¿Qué tipo de servicio debemos brindar? En otras palabras es cómo debemos servir, cómo es digno de Dios, dice la palabra. Dice, tenés que ayudar a estos hermanos, tenés que colaborar con ellos y tenemos que hacerlo, decí conmigo, como es digno de Dios. Quisiera que vengas al cuadro. Están hablando de la iglesia, de hermanos que están predicando el evangelio, que venían de largos viajes, no había las comodidades nuestras, que llegarían cansados, y le está diciendo, cuando lleguen, permitile que se pegue la mejor ducha que puedan. No les dé lo que te sobra. Dale una cama que sea digna de Dios. No importa, tu cama es humilde, pero dale lo mejor que tengas, que sea digno de Dios. No sé si me está entendiendo. Vas a poner un plato de comida para ellos que están sirviendo, que sea un plato no de lo que te sobra, no, que sea digno de Dios, porque cuando lo hacemos para Dios. Algo digno para Dios es algo con excelencia. Dice la palabra Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Decirles que está a tu lado, hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Voy a dar la célula, no, voy a servir a Cristo el Señor. Voy a atender el grupo de niños, no, voy a servir a Cristo el Señor. Vamos a estar en la alabanza, no, voy a servir a Cristo el Señor. Vamos a limpiar el auditorio, vamos a servir a Cristo el Señor. Vamos a trabajar para la campaña, no, vamos a servir a Cristo el Señor. Todo lo que hagan, háganlo de manera digna de Dios. Digno del Señor es ajustarse a lo que Dios está haciendo en la casa, en la iglesia, porque no puedo servir como a mí me parece. Hay gente que quiere servir, como diría la canción, a su manera. Y si vamos a hacer a la manera de todo lo que la gente quiera, es un lío. Hay una manera que hace la casa y a esa manera nos ajustamos y de esa manera trabajamos. Si no, es caos y es confusión. Tenemos que nacer a la familia de la fe. Tenemos que nacer a la casa para poder sentirnos parte y que Dios nos ayude a poder crecer en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Me encanta esta carta. Se habrán dado cuenta. 15 versículos, pero que tiene tanta riqueza. ¿Por qué Dios
nos dice en esta palabra el Espíritu Santo que nos tenemos que comprometer con la familia de la fe, con la iglesia, porque la iglesia es la máxima expresión de Cristo en la tierra. Quiero decirlo de vuelta y quiero que la iglesia, y quiero recordarte que vos sos iglesia. Iglesia no son los ladrillos, iglesia no son el edificio. Decís, yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Y la iglesia es la máxima expresión de Cristo en la tierra. En el versículo 7, Juan le dice a Gallo, ellos, estos misioneros, esta gente que está predicando y cada uno, salieron por causa del nombre de Cristo. Es decir, somos la iglesia porque expresamos a Cristo, manifestamos a Cristo. La iglesia tiene esa tarea, es nuestra misión. Hay 3 verdades que te quiero dejar para tu vida, tomalas por favor. 3 verdades que deben ser reveladas a nuestro espíritu. La primera es esta. Cristo es la respuesta de Dios para este mundo. Para un mundo que está perdido, que está en oscuridad, para un mundo que se va destruyendo, donde la familia se va degradando, donde los jóvenes perdieron el sentido de rumbo. Cristo es la respuesta para este mundo y lo hace por medio de su iglesia. Cristo es la solución para este mundo, pero lo va a hacer a través de la iglesia. Por eso yo tengo que estar en la iglesia, activo, encendido, sirviendo, porque Cristo me quiere usar a mí. Decí, me quiere usar a mí. Porque Él es la respuesta a este mundo, pero se expresa a través de nosotros. Cristo se expresa por medio de su iglesia y eso es una tremenda responsabilidad para todos nosotros, para los líderes, para los pastores, porque la versión que estemos mostrando de Cristo es la que la gente ve. Porque Cristo y la iglesia son, decí conmigo, indivisibles. Es decir, Cristo y la iglesia no se pueden separar. Por supuesto que somos, una cosa es Cristo y otra cosa somos nosotros. Pero en un sentido espiritual, la iglesia y Cristo es lo mismo. Quiero leerte un pasaje y ya con este voy arrimándome hacia el final. Pero que quiero que lo tomes, que le prestes atención. Hay hermanos que ya lo han escuchado otra vez, pero que para mí tiene una revelación tan grande. Cuando Saulo, todavía no era el apóstol Pablo, y perseguía a la iglesia, dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, mientras tanto Saulo respiraba aún de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque anteriormente él ya había sido responsable de la muerte de un cristiano, Esteban. Y él estaba encendido en odio contra los cristianos. Y entonces, aún respirando amenazas, los tengo que destruir, tengo que terminar con esta gente. Estaba endemoniado hasta las manos. Después iba a ser el apóstol, pero ahí estaba endemoniado, odiando a la iglesia. Entonces dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. El camino es una referencia al pueblo de Dios, a la iglesia, a los que son del camino, los de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál era su intención? Llevarse preso a todos, arrastrar a todos a la cárcel. Y no era una simple expresión, ya había matado a uno y ya había hecho muchas cosas muy malas y respiraba amenaza. Y dice, fueran hombres o mujeres, lo que fuera, eso es lo que estaba en su corazón. Odio para con los cristianos, odio para con la iglesia. Dice, versículo 3, en el viaje, cuando iba hacia Damasco, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz.
Saulo nunca pensó que estaba persiguiendo a Cristo. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús le dice, la iglesia y yo somos uno. Perseguís a la iglesia, me perseguís a mí. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pero yo no te persigo a vos. Yo persigo a los cristianos. Si los perseguís a ellos, me perseguís a mí. No sé si entendés esto que te quiero decir. Somos la expresión de Cristo en la tierra. Si yo hablo mal de la iglesia, hablo mal de Jesús. Si yo siembro división, quiero dividir lo que es de Jesús. Jesús dice, lo que vos hacés contra la iglesia, lo hacés contra mí. Y lo que vos haces positivo, como lo hace Gallo, sirve a los hermanos, los bendice, los ayuda a continuar con su tarea, ayuda a que alcancen su meta, ayuda a que cumplen su propósito, ayuda a que sean cada día mejores creyentes, ayuda a que sean cada día más eficientes. Cuando se lo hace a los hermanos, me lo hace a mí. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vos, yo, como iglesia, no nos podemos separar de Cristo. Todo lo que te hagan a vos, se lo hacen a Cristo. Pero todo lo que vos hagas, bueno, también lo estarás haciendo al Señor. Estarás bendiciendo al Señor. Estarás trabajando para el Señor. Estarás haciendo luz en ese barrio, estarás haciendo luz en esa familia. Porque es imposible pensar que yo puedo hacer algo y no sea para el Señor. Somos la máxima expresión de Jesús en la tierra. Saulo jamás pensó que estaba persiguiendo a Jesús. Para él Jesús era una leyenda, alguien que había muerto, que no había resucitado y que un grupo de locos estaban diciendo que había resucitado y él los quería terminar. Pero un día se encuentra con Jesús. Jesús viene a su encuentro y le dice, me estás persiguiendo a mí. Y su vida cambia radicalmente. Se convierte en el apóstol Pablo, tan usado por Dios, porque tuvo un encuentro con Jesús. Y aquel que quería destruir la iglesia fue usado por Dios de una manera poderosa para construir la iglesia.